Revelado, el increíble secreto de un millonario que cambió todo tras ver su balance sorprendente. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de la noticia como un ladrillo en su pecho. Era una llamada que había temido recibir. Su padre, el hombre que le enseñó a amar la tierra, había fallecido. En ese instante, el mundo que conocía se tornó gris y frío, y la realidad de su vida como ingeniero agrónomo se tornó más opaca que nunca. El legado de esfuerzo y dedicación se mezclaba ahora con un vacío abrumador. Al enterarse de que había heredado un terreno en un pueblo remoto, la tristeza se apoderó de él. Pero había algo más, un ferviente deseo de honrar la memoria de su padre y darle un sentido a todo ese dolor. El viaje hacia el pueblo fue un laberinto de ecos nostálgicos. Los paisajes familiares lo envolvían en un abrazo de recuerdos. Al llegar, sin embargo, la atmósfera de la tierra prometía mucho más que simples recuerdos. Anhelaba un futuro. Pero no contaba con la dura realidad de otros herederos que, como buitres, deseaban consolar su avaricia en lugar de honrar la herencia de su progenitor. Miguel, atrapado entre la añoranza y la avaricia colectiva, comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Qué debía hacer con aquel terreno? La idea de venderlo y obtener el dinero fácil lo tentaba, pero una voz interior, un eco de su padre, le decía que había algo más valioso allí. Su preocupación se intensificó cuando al hurgar en los secretos del terreno descubrió un manantial de agua pura. La revelación lo hizo temblar. Era un recurso invaluable. ¿Pero para quién? La comunidad, siempre sedienta de oportunidades, lo miraba con ojos llenos de esperanza. Y la presión aumentó. Esa multinacional ofrecía cifras astronómicas a cambio del terreno. Miguel sintió que su dilema moral se transformaba en una cadena de angustia. Por un lado, la oportunidad de por fin salir de la monotonía de su trabajo actual, el que lo mantenía estancado en un ciclo de frustración. Por otro, el peso de un legado familiar que lo mantenía arraigado al valor de la tierra. La respiración se le aceleraba. Cada decisión se convertía en un laberinto de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el agua del manantial, la visión de una comunidad próspera y sostenible germinaba en su mente, pero la tentación del dinero fácil lo acechaba como un predador. Miguel se encontró en la encrucijada entre el egoísmo y el altruismo, entre el deseo de mejorar su vida y el deber moral hacia aquellos que lo rodeaban. En sus noches de insomnio, el rostro de su padre aparecía como un faro en la tormenta, guiándolo en su tormenta interna. La angustia lo ahogaba. La mirada esperanzada de los campesinos del pueblo se convertía en un espejo que reflejaba sus propios miedos, y la idea de decepcionarlos lo devastaba. Mientras la presión aumentaba, su futuro se transformaba en un rompecabezas cada vez más complicado. ¿Qué decidiría Miguel de su legado y del futuro de su comunidad? La elección que se acercaba podía arruinarlo o liberarlo, y la sombra de la angustia envolvía su mente, mientras las voces de los avariciosos resonaban en sus oídos. El peso de la decisión se hacía insoportable. Miguel caminaba por el terreno, dejando que sus pensamientos fluyeran al compás del viento. La tierra, impregnada de historia familiar, le susurraba que había un propósito más grande que la simple transacción monetaria. Los recuerdos de su padre, sembrando y cultivando, llenaban cada rincón de su mente. Ese legado, esa pasión por la agricultura, parecía ahora ser un faro en la oscuridad. Pero por otro lado, las promesas de la multinacional lo seguían atormentando, transformándose en ecos que resonaban en su interior. La dualidad de su situación reflejaba su lucha interna. Durante el día,
Las caras de los campesinos que trabajaban la tierra lo miraban con esperanza. Sus esperanzas se volvían cada vez más pesadas, y por las noches la soledad se acentuaba, tomando forma en sombras que lo acechaban. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si reunía a los campesinos para escuchar sus voces? Una reunión donde los intereses de la comunidad pudieran alzarse por encima de su egoísmo individual. Ese pensamiento se convirtió en un plan. Miguel comenzó a trazar un bosquejo sobre cómo organizar una reunión. Podía sentir que a través del diálogo podría descubrir su propio camino. La posibilidad de empoderar a esos agricultores, de convertir sus sueños en un esfuerzo colectivo, lo impulsaba con una energía renovada. Sin embargo, la duda seguía presente. ¿Y si su idea fracasaba? ¿Estaría dispuesto a enfrentar el rechazo no solo de los campesinos, sino de aquellos que esperaban ansiosos su decisión? La noche anterior al encuentro, las inquietudes lo mantenían despierto. Se preguntaba si realmente tenía las habilidades necesarias para liderar. Miguel había estado entrenado en las técnicas de la agricultura, en el análisis de suelos, pero nunca en el liderazgo y gestión de conflictos. Recordar las palabras de su padre se convirtió en un mantra. Tú eres la clave para abrir puertas, hijo. La tierra habla, pero también aquellos que la trabajan. Con cada paso que daba hacia el árbol, sentía que la adrenalina lo impulsaba. Ya no era solo una cuestión de él, era un acto de corresponsabilidad y visión compartida. Justo antes de iniciar, una última reflexión le atravesó la mente. ¿Qué si los campesinos, al escuchar su propuesta, no confiaban en él? Prendió el micrófono improvisado que había preparado y el murmullo de los asistentes se convirtió en un coro vibrante de voces. Miguel se sentó, sintió la energía del grupo y antes de hablar, inhaló profundo. En ese momento su resolución creció. Debía ser honesto. La comunidad necesitaba conocer la verdad de su dilema, la presión de la oferta, la importancia del manantial. Así, con el corazón latiendo acelerado, decidió abrirse. Hoy vengo a hablarles desde el corazón, no solo como su vecino, sino como un hijo de la tierra. Las palabras fluyeron mientras compartía sus temores, sus opciones, pero también su deseo de construir algo juntos. Miradas de sorpresa se entrelazaban con la preocupación, pero había un brillo en los ojos de quienes estaban allí. La duda de su propio valor comenzaba a desvanecerse. Tal vez eso era lo que necesitaba, ser un catalizador. Al final de su exposición, los apretados rostros comenzaron a transformarse en hoyuelos de comprensión y compromiso. La conversación floreció, y los campesinos compartieron sus ideas, sus anhelos. Sin embargo, un inesperado giro lo sorprendió. Alguien en la multitud, un agricultor silencioso hasta ese momento, se levantó y lo confrontó con una pregunta directa y punzante. Miguel, si decides quedarte con el terreno, ¿nos prometes que harás esto por nosotros, y no solo por ti? La sala se llenó de una tensión palpable. La pregunta no solo era un reto, sino un reflejo de sus verdaderos valores. Aquella simple interpelación podría cambiar el rumbo del encuentro, y quizás el de Miguel mismo. ¿Estaba dispuesto a prometerles algo en un momento de incertidumbre? La respuesta que estaba a punto de dar podría ser un nuevo comienzo o el cierre definitivo a los sueños de muchos. La historia continuaba. Las luces parpadeaban en su mente. Un nuevo dilema se manifestaba frente a sus ojos. La tensión en el ambiente se hacía palpable. Miguel sintió cómo el tiempo se detuvo cuando la mirada del agricultor se clavó en su ser. Era un desafío, una llamada a la autenticidad que resonaba tan fuerte como el latido de su corazón. La multitud esperó expectante. Los rostros reflejaban la historia de sacrificios, de jornadas largas bajo el sol, de familias que habían dependido de la tierra durante generaciones. No podía fallarles. Iré al grano, pensó. Se mantuvo firme, los ojos fijos en su interlocutor. Aseguro que si decido quedarme aquí, haré lo posible por ustedes y por este suelo que hemos trabajado juntos. Las palabras fluyeron, pero en su interior aún quedaba una sombra de duda. ¿Realmente podría cumplir esa promesa?
La presión aumentaba, no solo por su futuro, sino por el de todos aquellos hombres y mujeres que observaban con esperanzas reverberantes. El silencio se disolvió en murmullos de aceptación y desconfianza. Del fondo de la multitud, una mujer se levantó, preocupada. ¿Y qué pasará si la multinacional nos ofrece más? ¿Vas a darnos la espalda? Su pregunta cortante atravesó el aire cargado y el rostro de Miguel se tornó serio. La realidad de su dilema se manifestaba cruda y directa. Miguel sintió como si estuviera en un campo de batalla, defendiendo no solo su decisión, sino la conexión vital con la tierra. Había vivido esos momentos, la lucha de sus padres, el orgullo de labrar cada surco en la tierra. La autenticidad de sus sentimientos brotó con fuerza. No se trata solo de dinero. La verdadera riqueza es nuestra historia, nuestras raíces. Lo que quiero construir aquí va más allá de lo económico. Para mí, esto es un legado, una continuidad, no un final. Las palabras resonaron creando un eco en sus corazones. Cada agricultor presente sentía el peso de cada frase. Sin embargo, en ese instante de entrega, la voz de sus dudas resurgió. ¿Podría realmente convertirse en el líder que necesitaban? La inexperiencia en liderazgo lo atormentaba. Desviando la mirada, se percató de sus manos temblorosas y se enfrentó a su inseguridad. Como hijo de aquella tierra, no podía dejar que el miedo lo detuviera. Tenía que avanzar. Recordó lo que había aprendido en sesiones de capacitación y la adaptabilidad adquirida en el campo. Las habilidades que creía que no poseía emergían, revelando una nueva faceta de su ser, y cada palabra comenzaba a ser una estrategia en su mente. Si me dan una oportunidad, juntos podemos planear estrategias, buscar financiamiento, establecer una cooperativa. Lo que necesitamos para que no solo quedemos como trabajadores, sino como propietarios de nuestros sueños, exclamó, sintiendo que al hacerlo encendía algo dentro de cada uno de ellos. El mar de miradas cambió, la desconfianza se disipó y un aire renovado llenó el espacio. Las manos empezaban a levantarse al unísono, dando pie a un nuevo diálogo. Miguel, alzando su voz sobre el murmullo, propuso: creamos una junta, una mesa donde todos estén representados. Así nuestros intereses no solo serán escuchados, sino defendidos. Su corazón latía ahora no solo por él, sino por aquellos que habían decidido hacerlo parte de su historia. Pero justo cuando sentía que la conversación se encaminaba a un compromiso sincero, un mensaje de voz llegó a su teléfono. Era una notificación que cambiaría el rumbo de todo. La oferta de la multinacional fue aumentada. Ahora es rápida y generosamente jugosa. La tentación lo asedió, recordándole que algunos se lucrarían a través de su decisión. En un torbellino de emociones, la entrega a aquellos rostros llenos de esperanza se enfrentaba a una nueva realidad. Aquello momentáneo podría ser la puerta hacia su ambición personal o la llave de un sueño colectivo. Miguel sabía que la elección que estaba a punto de tomar no solo daría forma a su futuro, sino que podría sellar el destino de su comunidad. La incertidumbre pesaba más que nunca y cada segundo contaba. ¿Tendría el coraje necesario para desafiar sus propios deseos más profundos y poner el bienestar de otros por delante? Sin respuesta aún, las preguntas latían con intensidad y el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. La vibración del teléfono en su bolsillo parecía un latido más que un simple aviso. Miguel se aferraba a la esperanza de haber dejado atrás sus miedos, pero la noticia era como un eco traicionero que resonaba en su mente. La oferta tentadora de la multinacional podía cambiarlo todo. Ahora, frente a la esperanza renovada en las miradas de la gente, la duda se cernía como una sombra implacable. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino interno que se había desatado. Las imágenes de su vida anterior, de sus decisiones fallidas y de los caminos que no se habían tomado danzaban frente a sus ojos. Había llegado a ese momento crucial no solo de su vida, sino de la de muchos otros. Las decisiones que tomara en las siguientes horas no solo definirían su futuro,
trascenderían su propio ser, conectando sus sueños individuales con el destino colectivo de aquellos que repetidamente habían confiado en él. Mi inexperiencia no puede ser un freno, se repitió mientras observaba a los agricultores que habían empezado a debatir sobre las posibilidades. La chispa de necesidad brillaba en sus rostros, y eso le daba a Miguel el propósito de salir de su zona de confort. Se animó a dar un paso adelante. Necesitamos conocernos mejor, entender nuestras debilidades y fortalezas. Solo así podremos construir lo que necesitamos. Por un instante, la multitud se sumió en un silencio expectante. Miguel sintió que cada palabra estaba cargada de significado. Era ahora o nunca. Se enfocó en sus propias habilidades, descubriendo que lo aprendido en sus sesiones de capacitación era más relevante de lo que creía. Elaborar un plan estratégico, planear el establecimiento de una cooperativa, establecer líneas de financiamiento, cosas que antes parecían abstractas, ahora cobraban forma en su mente. Con esa claridad se dirigió a la mujer que había planteado la inquietante pregunta. Sé que la oferta de la multinacional es atractiva, pero por cada uno de nosotros que la acepte, perdemos el futuro como comunidad. Logremos construir algo que nos pertenezca, donde nuestras raíces no se vendan. La mujer lo observaba con una mezcla de respeto y escepticismo. Miguel sintió que su deber era establecer credibilidad. No soy un líder nato, pero mi pasión y compromiso son reales. He aprendido de fracasos anteriores. No estoy aquí solo por mí. Consciente del impacto de su vulnerabilidad, decidió que parecía un buen momento. Se sentía más seguro. Esa duda que había permeado su ser comenzaba a disiparse. Contemos con asesores externos. Traigamos expertos en desarrollo agrario, pero hagámoslo por nosotros. Esa voz tranquilizadora resonaba como un mantra en su interior. La conversación se reanudó. Ideas y propuestas fueron desglosándose entre risas nerviosas y murmullos animados. Cada vez que un agricultor aportaba algo, Miguel sentía que construían un puzzle en el que encontrarían la imagen de un futuro al que todos podrían aspirar. Pero, a medida que el diálogo se intensificaba, la notificación de su teléfono volvía a atormentar su mente. Mucho está en juego. ¿Lo que se ganó vale más que lo que se podría perder? Reflexionó inquieto. El dilema moral y personal se intensificaba, y cada vez resultaba más difícil ignorarlo. El sudor goteaba de su frente mientras a su vez las manos comenzaban a levantarse entre la multitud y el entusiasmo crecía. La toma de decisiones colectivas no estaba solo al alcance de una asamblea, estaba dentro de sus corazones, y eso era lo que Miguel necesitaba liberar. La presión acumulada en su pecho se transformó en determinación. Cada elección se perfilaba como una bifurcación en su propio camino. El camino fácil, lleno de dinero rápido a través de la multinacional, y el de la lucha compartida que puede tomar tiempo, pero que construye un legado. El arte de tomar decisiones se estaba convirtiendo en un proceso revelador y transformador. Sin embargo, justo cuando la energía era palpable y Miguel estaba a punto de cerrar con una propuesta concreta, otro mensaje emergió en su pantalla, uno que lo estremeció. Hemos intensificado nuestras ofertas. ¿Qué elegirás verdaderamente? Las palabras resonaban en su mente y la lucha interna empezaba a tomar una dirección desgarradora. Miguel sentía que el peso de su propia ambición ahora parecía ligero en comparación con la responsabilidad que lo ataba a aquellos rostros expectantes. Había llegado el momento de afirmar su voluntad, tomar una decisión que podría marcar el comienzo de un capítulo significativo o llevarlo por un sendero muy diferente. ¿Tendría el valor suficiente para desafiar el destino que la oferta planteaba? ¿O se rendiría ante la dulzura de lo prometido, traicionando a quienes habían creído en él? La respuesta estaba a punto de transformarse en su propia verdad. La habitación vibraba de energía. Cada individuo parecía estar esperando que Miguel diera el paso decisivo. No era solo él quien se encontraba en el punto de quiebre, sino todos aquellos que lo rodeaban. Mientras la multitud murmuraba, sus pensamientos comenzaron a entrelazarse con recuerdos de sus fracasos anteriores, pero esta vez había algo diferente en su interior, una chispa de autoconfianza que había encendido un camino hacia adelante.
Seguir el camino fácil podía proporcionar recursos inmediatos, pero esa elección era como tomar un atajo en un viaje lleno de promesas. ¿Qué legado quiero dejar?, se cuestionó, mientras su mirada se deslizaba por los rostros de sus compañeros agricultores. Ahí estaban, cargados de esperanza, pero también de temor. ¿Sería justo sacrificar su futuro colaborativo por una ganancia instantánea? Cada segundo que pasaba, las posibilidades se expandían y se achicaban al mismo tiempo. Miguel se dio cuenta de que la pregunta no era solo sobre él, sino también sobre su capacidad para inspirar y guiar a los demás. Había aprendido en su capacitación que un líder no se mide solo por sus logros, sino por su habilidad para encender la motivación colectiva. Aún no se consideraba un líder, y la idea de asumir tal rol le aterrorizaba. Sin embargo, en ese instante entendió que su crecimiento personal dependía de darse permiso para liderar, aunque eso implicara exponerse al fracaso. Decidido, miró hacia el grupo y levantó la voz. He fracasado muchas veces en el pasado, pero fue a través de esos fracasos que aprendí el valor de construir algo con nuestras propias manos. Cada uno de nosotros tiene una habilidad única, pero juntos podemos crear una fuerza potente. Las palabras resonaron en el aire y Miguel sintió una oleada de apoyo. Las cabezas comenzaron a asentir. Era el momento de presentar su idea de formar una cooperativa. Había realizado una investigación previa, había contactado a expertos en desarrollo agrario, pero jamás las había expuesto ante los demás con tan firmeza. Propongo que cada uno de nosotros participe en la creación de un modelo de negocio que no solo conserve nuestras tradiciones, sino que también nos permita crecer juntos en un entorno sostenible. La tensión era palpable. Algunos espectadores lo miraban con recelo, pero otros mostraban signos de entusiasmo. La selección de una cooperativa significaba compartir riesgos y beneficios, pero también luchas y sacrificios. Percibió que había suficientes manos dispuestas a trabajar, suficientes corazones que latían con la misma fuerza. Había más allá de solo él, había un propósito que lo conectaba con los demás. Mientras recogía ideas y esquemas de cómo financiar el proyecto, su mente giraba entre el deseo de sacar provecho inmediato y el compromiso de llevar a cabo un plan a largo plazo. Su teléfono volvió a vibrar, ahora con insistencia incesante, pero se obligó a centrar su atención. Tenía que ser claro, cada palabra que pronunciara debía estar alineada con su intención. Al final del encuentro, varios agricultores expresaron su apoyo, algunos incluso se ofrecieron a asumir roles específicos en este nuevo emprendimiento. Sin embargo, el eco de la oferta aún resonaba en su cabeza. La incertidumbre nunca lo dejaría completamente. Una parte de él sabía que aceptar ese trato significaba renunciar a una parte de sí mismo, lo que había construido y lo que aún podía lograr con los demás. No se trata solo de mí, pensó. Es el futuro del que hablo, de cada uno que al igual que yo han enfrentado adversidades. Sin embargo, sabía que el tiempo apremiaba y la oferta iría decayendo, y con ella la posibilidad de lograr una estabilidad económica que necesitaban. La decisión lo atormentaba y lo desvelaba. Sin embargo, en medio de su angustia, una idea se formó. Una estrategia que parecía tener la potencia de equilibrar su deseo de avance personal y la necesidad colectiva. Si logro comunicar mi visión con claridad, quizás pueda convencer a algunos para que la oferta no los encadene. Es hora de dar ese paso adelante. Mientras reflexionaba sobre esta nueva dirección, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez resonando con urgencia. No puedes ignorar esto, Miguel. La oferta se cerrará pronto. ¿Qué eliges realmente? La presión se volvió casi insoportable. Él sabía que la elección que debía hacer podría definir su destino y el de una comunidad que comenzaba a ver en él un refugio de esperanza. ¿Afrontaría la incertidumbre del compromiso profundo o se dejaría seducir por la inmediatez de una solución cómoda? La respuesta no solo marcaría su futuro, sino que revelaría su verdadero yo. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando la mesa desordenada donde Miguel había esparcido documentos, notas y su ordenador portátil.
La urgencia lo arrojó a una situación que jamás había imaginado, y la presión comenzaba a desgastar su claridad mental. Las opciones renacían en su mente como un eco. Cada una necesitaba un análisis frío y metódico. Sostenía entre sus manos el teléfono, la pantalla brillando intensamente, pero ningún mensaje podía calmar la tormenta interna. Entre esos papeles, una hoja destacaba, un esquema preliminar que había diseñado para promover la cooperativa. Cada línea, cada gráfico, representaba no solo un plan, sino parte de su identidad en formación. Se vio obligado a preguntarse si podría convencer a los demás de que este camino era viable. ¿Y si fracaso? Pensó, angustiado. Un fracaso personal le pesaba mucho menos que defraudar a quienes comenzaban a confiar en él. Miguel decidió que el tiempo de la incertidumbre había terminado. Escribió una serie de puntos que aclaraban su visión y paso a paso los retos que esperaban a la cooperativa. La idea de ser un arquitecto de su propio destino cobraba fuerza. Una conexión emerge. La firmeza en sus intenciones se convertía en la base sobre la que construiría su futuro. Mientras tejía su discurso, recordó las palabras de su mentor en la capacitación. Un líder no solo habla, su voz forja el futuro de otros. Intrigado por esta idea, Miguel hizo una pausa. Iba a tener que buscar algo más allá de las palabras. Tendría que compartir su historia, su vulnerabilidad, para crear un lazo genuino con los demás. El suave murmullo del café en la cocina lo devolvió al presente. A medida que la adrenalina aumentaba, decidió presentar su plan a un grupo más reducido de agricultores, aquellos que vislumbraba como aliados esenciales. Forestó una estrategia para organizar una reunión más íntima, en la que poder explicar de forma directa sus intenciones. Sabía que podía haber detractores, y eso lo inquietaba profundamente. Sin embargo, dentro de este proceso se dio cuenta de que la auténtica transformación no residía solo en convencer a otros, sino en aceptar su capacidad para liderar, lo que siempre había considerado un talento lejano a su naturaleza. Este era un momento crítico, donde la autoexpresión se unía a la acción. El temor y la esperanza debían servir como combustibles, no como frenos. El día de la reunión se presentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se encontró frente a un grupo que por primera vez parecía interesado en escuchar su voz. Al comenzar a compartir su visión, sintió una vibración en la sala, un potencial latente que unía sus miradas. Cada aspecto de su discurso se impregnaba de su historia personal, desde la lucha hasta la resiliencia que había adquirido. Podía notar cómo algunos comenzaban a asentir, mientras otros se mantenían escépticos. La batalla por sus corazones y mentes había comenzado. Pero en un giro inesperado, un agricultor mayor rompió el silencio, su voz temblando apenas, pero digna. «Miguel, he visto a hombres como tú quemarse en estas pasiones. ¿Qué te hace diferente?» Esa pregunta lo sorprendió, pero fue un catalizador que lo llevó a un punto de claridad. «He fracasado, pero he aprendido. Entiendo que el liderazgo no es una promesa de éxito, es la voluntad de enfrentar el fracaso con aquellos que cuentan contigo». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que no solo se trataba de una visión colectiva, era una invitación a explorar lo desconocido juntos, con la esperanza de que todos fueran parte de un viaje. Todavía había resistencia, pero el deseo de pertenencia era palpable. Las miradas comenzaron a cambiar, la empatía a surgir. Y en medio de ese intercambio emocional, su teléfono vibra nuevamente. Era un mensaje que advertía la inminente caducidad de la oferta que lo había estado atormentando. ¿Qué eliges realmente, Miguel? No olvides lo que está en juego. La presión se sentía más intensa que nunca. Sabía que su decisión podría reconfigurar no solo su futuro, sino también el de aquellos que ponían su esperanza en su liderazgo. Cuando la reunión concluyó, tenía ya parte de la respuesta, pero también una nueva angustia, la claridad al respecto de las elecciones que tendría que tomar para abordar ese futuro. Miguel frunció el ceño, transformando su ansiedad en propósito. «No puedo defraudar a aquellos que comienzan a creer en mí.
Mientras abandonaba el lugar, una voz interna resonaba con fuerza. El momento de la verdad se aproximaba, y con él la posibilidad de descubrir quién realmente era. Ante él se extendían caminos inciertos. ¿Iba a desquebrar el vínculo por el que había luchado o se atrevería a abrazar el desafío mayor? El eco de la reunión aún resonaba en la mente de Miguel cuando se adentró en la soledad de su hogar. Había despertado una chispa en otros, pero él también debía alimentar su propia llama interna. La inquietud por la decisión que debía tomar lo envolvió como una pesada capa. Cada vez que su mente giraba sobre la oferta que tenía frente a sí, una oleada de dudas se cruzaba con su deseo de construir algo significativo. Sin embargo, en medio de esa inquietud, Miguel sintió un impulso inesperado. Esa noche decidió analizar no solo su situación actual, sino su trayectoria hasta este punto. Cada paso dado, cada resistencia enfrentada, comenzaba a ser parte de un rompecabezas más grande. A medida que se sentó a escribir su historia, su realidad se volvió más clara. ¿Qué he aprendido de mis fracasos?, se preguntó mientras su pluma recorría el papel. Comenzó a esbozar no solo los retos, sino cómo había logrado superarlos. Desde el primer fracaso en su viejo trabajo hasta las experiencias que había adquirido en el camino, cada línea se convertía en un recordatorio de su fortaleza. En sus manos, la pluma se transformó en un instrumento de autoconocimiento. La fatiga previa se disolvía en cada palabra, reemplazada por un gradual sentido de propósito. El proceso de reflexión continuó. Aunque había sentido el peso de sus dudas, también era innegable que había un hilo conductor, su pasión por crear y servir a los demás. Esa pasión, una vez escondida tras muros de inseguridad, comenzaba a surtir efecto en su voz. Cada vez que hablaba de su visión, parecía rescatar a un Miguel más auténtico y decididamente útil para su comunidad. Mientras sus pensamientos se organizaban, se dio cuenta de que este ejercicio no era solo un repaso de su vida profesional, era un acto de valentía. Para liderar, necesitaba ante todo conocerse a sí mismo. Un líder no podía mostrar su luz sin primero haber enfrentado sus sombras. La claridad le otorgó una renovada energía y su objetivo se tornó evidente. Debía ser un líder auténtico, no uno perfeccionista. Con esa mentalidad comenzó a establecer metas concretas relacionadas con su visión. Priorizar la comunicación, fomentar la confianza y crear un ambiente donde las ideas pudieran florecer se convirtieron en sus principios rectores. Miguel comprendió que el próximo paso era trasladar estas ideas a la práctica y abrir la conversación con aquellos que aún dudaban. Un nuevo día llegó, trayendo consigo elementos diferentes que lo desafiaron aún más. Otro agricultor, conocido por su postura recelosa, se acercó a él. «He escuchado tus palabras, pero necesito ver acción. Convénceme de que este camino vale la pena». La sinceridad en su voz lo golpeó como una revelación. Este comentario se convirtió en una nueva puerta que debía cruzar. Era evidente que necesitaba un enfoque estratégico. Ya no se trataba solo de vender su visión, sino de entrelazarla con acciones reales, palpables, que generaran confianza. Miguel sintió el desafío corriendo por sus venas. Sabía que debía probar su valía no solo con discursos, sino con resultados. Su mente comenzó a buscar soluciones, ideas para pequeñas intervenciones probatorias que pudieran demostrar el impacto que su plan podría tener. La culminación de estos esfuerzos lo llevaría a tomar una decisión crucial, una que también lo acercaría más a su objetivo de ser un verdadero líder. No solo hablar, sino hacer. Miguel se percató de que la transformación no se trataba solo de él, sino de cómo podría hacer partícipes a los que lo rodeaban en este viaje, integrar sus voces en la narrativa que estaba comenzando a tejer. Mientras meditaba sobre su futuro, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Esta vez no era una advertencia, sino una invitación de un viejo conocido, alguien con experiencia, que podría ayudarlo a trazar una hoja de ruta hacia el éxito que anhelaba construir. Miguel sintió que la presión aumentaba nuevamente, pero esta vez con un sentido renovado de propósito. «¿Cómo me atreveré a dar el siguiente paso?», pensó, contenida la respiración.
Con cada día que pasaba, la posibilidad de encontrarse con su verdadero yo se tornaba cada vez más real. La próxima elección que debía enfrentar no solo definiría su camino personal, sino que podría ser la base de lo que ha soñado, construir. Una comunidad unida, floreciente, donde todos pudieran brillar. Un futuro lleno de decisiones se cernía ante él, y una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo equilibraría su crecimiento personal con la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros? La próxima elección marcaría un camino que sería difícil de recorrer. ¿Se atrevería a dar ese paso transformador? Miguel despertó con el sol filtrándose por la ventana, un rayo de luz que abrazaba sus pensamientos aún confusos. Mientras se preparaba para enfrentar el día, el eco de la invitación en su teléfono seguía resonando. Quería aprovechar la oportunidad, pero la idea de dar un paso en lo desconocido lo llenaba de ansiedad. Tenía que actuar. El primer paso fue contactarlo. El viejo conocido, Jorge, era un empresario que había logrado mucho en el mundo agrícola. A lo largo de los años, Miguel había seguido su carrera con admiración y un toque de envidia. Era un hombre que continuamente se reinventaba, y ahora podría ser su guía. La conversación se inicia sin ser más que un intercambio de cordialidades, pero Miguel sabía que podían profundizar rápidamente. ¿Cuál es tu visión para el futuro?, preguntó Jorge, con su típica sinceridad. Miguel sintió un nudo en el estómago. Era más fácil hablar de ideas en abstracciones, pero aquí el desafío era personal. Sabía que debía ser honesto y claro. Quiero crear un entorno donde cada agricultor se sienta apoyado, donde podamos innovar juntos para superar obstáculos. Quiero que la gente confíe en cada palabra que expongo. Jorge lo observó durante un segundo que pareció eterno. Eso suena bien, pero necesitas más que palabras. ¿Qué acciones estás dispuesto a tomar? La pregunta atravesó la defensa que Miguel había levantado. Sabía que su historia, aunque embrionaria, solo sería poderosa si se unía a acciones concretas. Las siguientes semanas fueron una mezcla de emoción y presión. Miguel se lanzó a la búsqueda de soluciones. Comenzó a desarrollar un programa piloto que integraría técnicas agrícolas sostenibles, creando un espacio donde cada agricultor podría experimentar y aprender. La idea era demostrar cómo una metodología innovadora podía transformar sus prácticas. Pero el camino no era fácil. Había que unir voces y vencer la resistencia al cambio. En reuniones informales, Miguel compartió sus planes con algunos de sus colegas, aquellos que conocía mejor y que podrían animar a otros a participar. En el fondo de su mente, temía que la iniciativa no tuviera la repercusión esperada. La sombra del fracaso acechaba cada vez que intentaba exponer sus ideas. Sin embargo, cada comentario positivo o incluso cada duda que surgía en las conversaciones le daba fortaleza. Quizás no sea perfecto, pero estoy comprometido a intentarlo. Se repetía como un mantra, cada vez más convencido de que avanzar era la única opción. La primera prueba ocurrió en un día nublado pero luminoso. Miguel organizó una sesión demostrativa y logró atraer a algunos agricultores escépticos. El desasosiego se apoderó de él mientras miraba a su alrededor, esperando que su visión no se desplomara frente a una observación crítica. A medida que avanzaba la sesión, pudo notar un cambio en la expresión de los asistentes. Aquel aire tenso empezó a disiparse, y las preguntas fluyeron casi con entusiasmo. ¿Y si simplemente compartimos esto más adelante en la comunidad? Creo que hay más personas que querrían aprender, sugirió uno de ellos. La chispa de interés lo hizo sentir que no estaba solo. La conexión creció, un puente que quizás alguien había construido antes. Mientras escuchaba las ideas y sugerencias que van surgiendo, la noción de colaboración comenzó a adoptar un nuevo significado. Sin embargo, también un nuevo desafío emergía. ¿Qué haría si no tuviera éxito?, se cuestionó más de una vez, sabiendo que ese pensamiento, aunque perturbador, también lo empujaba a actuar. Con esos días de prueba, el enfoque estratégico que había delineado se empezó a materializar. Sin embargo, con cada triunfo pequeño, crecía en él la necesidad de compartir su recorrido. Miguel percibió que su voz, antes temerosa, comenzaba a resonar. La pregunta seguía impresa en su mente. ¿Seré el líder que realmente quiero ser?
Una tarde, mientras revisaba notas sobre la sesión, un mensaje inesperado interrumpió su reflexión. Era de Jorge. «Me encantaría ver lo que has creado. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para discutir tu progreso?» Miguel sintió una mezcla de emoción y temor. Era su oportunidad para presentar no solo un proyecto, sino su evolución personal como líder. ¿Estoy listo para esto?, se preguntó, y rápidamente la emoción fue reemplazada por una ansiedad renovada. El encuentro prometía ser decisivo. Las expectativas se elevaron, pero el desafío personal de Miguel se mantenía. Le esperaba un diálogo que podría abrir nuevas puertas, pero también conllevaba el riesgo de revelar fragilidades aún no resueltas. Casi sin darse cuenta, Miguel se sintió ante un precipicio. Cada paso anterior había sido esencial, pero la verdadera prueba aguardaba en ese encuentro. ¿Qué pasaría si su visión no cumplía con las expectativas? La hora de la verdad se acercaba, y la transformación que había comenzado no podía desvanecerse. Sin embargo, en medio de su incertidumbre, un profundo deseo de cohesión en su camino personal lo empujaba siempre hacia adelante. La respuesta a su dilema lo llevaría a una decisión crucial. La siguiente cita definiría no solo su proyecto, sino su propia identidad. ¿Estaba listo para enfrentar su propia verdad? Miguel se preparó mentalmente para la reunión con Jorge, consciente de que su carrera pendía de un hilo. Mientras se vestía, terminó de pulir su presentación. Cada diapositiva reflejaba el esfuerzo y la pasión que había invertido en la creación de su programa. A medida que su mente revisitaba cada punto, una mezcla de confianza y nerviosismo se apoderó de él. Comprendía que para muchos, la figura de Jorge representaba un modelo a seguir. Para Miguel, significaba también un espejo de lo que deseaba llegar a ser. Al llegar al café donde se encontrarían, Miguel tomó un respiro profundo antes de entrar. Los aromas del café y el repiqueteo de tazas en las mesas formaban una música de fondo que contrarrestaba las dudas que bullían en su mente. A pesar de los preparativos, había un sentimiento persistente de inquietud. Si no le gusta, ¿qué significa eso para mí?, reflexionó Miguel mientras buscaba su lugar en la mesa. Entonces, la figura de Jorge apareció, con una expresión amigable pero seria. La conversación comenzó como un intercambio cordial, pero pronto Miguel se dio cuenta de que la atención de Jorge se centraba con mucha más profundidad en lo que tenía que ofrecer. Cada palabra de su mentor resonaba con un peso que desnudaba las inseguridades que él mismo trataba de ocultar. Cuando finalmente abrió su celular para mostrar las diapositivas, notó un ligero temblor en sus manos. «Estoy ansioso por escuchar lo que has creado», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, una señal de interés evidente. Miguel expuso su propuesta con claridad, usando ejemplos tangibles de cómo su enfoque innovador podría impactar positivamente a los agricultores. La pasión en su voz fue aumentando mientras hablaba, y las dudas iniciales comenzaron a disiparse. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, Jorge lo sorprendió con una pregunta directa. ¿Qué te hace pensar que tú eres la persona adecuada para esta tarea? Esa pregunta hizo que Miguel se detuviera, sus palabras tropezaron y la inseguridad volvió a asomarse. La verdad era que Miguel no tenía una respuesta clara. Había estado tan centrado en demostrar su conocimiento, en abarcar el contenido técnico, que había ignorado su propia valía. Debía confrontar su inseguridad. Consciente de que el éxito no solo se mide en términos de logros, sino también de autoconocimiento, Miguel respiró hondo. «Porque he estado allí», respondió finalmente con voz firme. «Sé lo que significa luchar en el campo cada día y cómo las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Quiero ser el vínculo entre el conocimiento y la práctica. Lo que estoy buscando no es solo imponer una metodología, sino generar un cambio real, uno que empodere a cada agricultor a confiar en sí mismo». Las palabras parecían fluir desde lo más profundo de su ser, recobrando el control de la conversación. Jorge miró a Miguel con un brillo nuevo en sus ojos, como si por primera vez viera al hombre detrás de la propuesta. Miguel notó que su propio poder personal había comenzado a emerger entre las dudas y los temores.
La charla continuó, pero el ambiente había cambiado. Jorge comenzó a hacer preguntas más profundas, desafiándolo sobre sus metas, sus miedos y lo que estaba dispuesto a sacrificar para alcanzar sus sueños. En esas preguntas, Miguel sintió un fuego en su interior, un llamado a transformar su pasión en acción tangible. Al concluir la reunión, Miguel sentía una tensión renovada. No solo había presentado un proyecto, sino que había confrontado sus propias inseguridades. Aquel diálogo no lo había definido solo como líder en su campo, sino también como individuo con una historia que contar. Aunque Jorge estaba impresionado, sabía que aún quedaban muchos pasos por delante. El camino estaba lleno de desafíos que requerirían no solo lo técnico, sino también una profunda comprensión de sus propias capacidades, y eso incluía aceptar que el camino no sería siempre claro. Sin embargo, al salir del café, una sensación de posibilidad invadió a Miguel. Estaba listo para explorar lo que significaba ser un verdadero líder. Pero justo cuando su mente comenzaba a dejar volar su imaginación, un nuevo mensaje en su teléfono hizo eco entre sus pensamientos. «He pensado en algo que quiero compartir contigo. Nos vemos pronto». La incertidumbre se apoderó de él nuevamente. ¿Qué secretos guardaba Jorge esta vez? La respuesta podía cambiarlo todo. Miguel se despertó temprano la mañana siguiente, la luz del sol bañando su habitación. Había aún un ligero sudor en su frente por la ansiedad acumulada la noche anterior, pero algo en su interior había cambiado. La reunión con Jorge había sido un punto de inflexión. Su coraje había comenzado a emerger una energía nueva que lo impulsaba hacia adelante. Decidido a definir su legado y a poner en práctica las ideas que había compartido, Miguel se sumergió en la creación de un plan de acción concreto. Con cada detalle que iba trazando, su confianza crecía. La idea de iniciar una cooperativa que uniera a los agricultores del pueblo cobraba una forma precisa. Un modelo que no solo prometería el sentido de pertenencia, sino que también permitiría que cada uno de ellos se sintiera parte de un proyecto más grande. La ambición de generar algo colectivo superó la tentación del dinero rápido que había estado acechando. Miguel decidió que no podía hacerlo solo, y así comenzó a organizar una segunda reunión con los agricultores más comprometidos. Esta vez no sería solo un intercambio de ideas, sino un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y donde se comenzara a construir el futuro que deseaban. En esa reunión pediría el compromiso de cada uno de ellos. La incertidumbre sobre la respuesta del resto lo mantenía despierto, pero se convenció a sí mismo de que era momento de actuar con integridad. El día de la reunión llegó y la atmósfera del pueblo se llenó de expectativas. Miguel preparó un espacio con mesas dispuestas en un círculo para fomentar la participación. Cuando los agricultores comenzaron a llegar, pudo notar en sus rostros una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, la determinación en su corazón le dio fuerzas. Cuando todos estuvieron sentados, Miguel se dirigió a ellos. Hoy estamos aquí no solo para discutir sobre nuestras tierras, sino para forjar nuestro futuro. Sé que muchos de ustedes dudan, pero quiero que confíen en mí y en este camino que hemos comenzado. Aquí no se trata de mí, sino de todos nosotros. Su voz sonó firme y clara, resonando en el aire. La reunión avanzó con una serie de debates productivos. Los agricultores comenzaron a compartir sus ideas, y lo que había comenzado como una simple conversación se transformó en una lluvia de propuestas. Propuestas que variaban desde la implementación de nuevas tecnologías hasta la creación de redes de soporte mutuo. La decisión de formar una cooperativa comenzó a tomar forma entre ellos, y eso encendió algo más en Miguel, una conexión real con sus vecinos y una confianza mutua. El momento más revelador llegó cuando uno de los agricultores más mayores, cuya experiencia había sido el pilar del conocimiento tradicional en el pueblo, se levantó. «Miguel, has encontrado las palabras para unirnos, pero necesito saber qué harás cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Serás un pilar en el que podamos sostenernos?» La pregunta cargada de verdad impactó a Miguel. Sin dudar, respondió. «Estoy aquí para trabajar junto a ustedes, para enfrentar cada desafío y cada éxito como equipo. No me interesa ser un líder por encima de ustedes, sino ser uno de ustedes. Seré responsable ante cada uno de ustedes.
Si fallamos, será mi deber reconocerlo, pero estoy convencido de que este camino será nuestro y lo construiremos juntos. El ambiente se tornó electrizante. Aquellas palabras fueron como un juramento, y la aceptación que siguió dejó a Miguel sintiendo un profundo sentido de realización. La energía del grupo se potenció, y al finalizar la reunión, más del 80% de los agricultores firmaron la intención de formar la cooperativa. Los días siguientes se convirtieron en una actividad creativa incesante. Miguel organizó talleres donde no solo se discutían técnicas avanzadas, sino también la importancia de la sostenibilidad y las prácticas agrícolas responsables. Su voz se transformó en un símbolo de unión y esperanza para muchos y al mismo tiempo un testimonio de su propio crecimiento personal. Finalmente, con cada paso que daba y cada rostro que sonreía, Miguel se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Había aprendido a escuchar, a colaborar, a liderar desde abajo, y así comenzó a reflejar de verdad el legado de su padre. La culminación de su esfuerzo llegó con la creación formal de la cooperativa, un evento que atrajo la atención del pueblo y medios locales. A medida que compartía su historia, Miguel se sintió pleno. Se dio cuenta de que no solo había cimentado su carrera, sino también había realizado un cambio significativo en la vida de otros. La oferta de la multinacional había quedado en el pasado. Miguel había encontrado su verdadera riqueza. En su corazón sentía que había logrado algo que trascendía la mera economía. Aquella marca en la tierra compartiría su historia por generaciones, y al final del día el eco de su voz resonaría no solo en su mente, sino en los corazones de todos aquellos agricultores que decidieron creer en un futuro construido en conjunto. Mientras miraba los campos verdes y saludables que su comunidad cultivaba juntos, Miguel entendió que había encontrado su lugar en el mundo. La satisfacción de saber que sus decisiones impactaron positivamente a otros le brindaba una confianza sólida. La vida le enseñó que algunos legados son más fuertes que cualquier herencia material, y estaba decidido a seguir cultivando ese legado. Ahora, a medida que Miguel sigue construyendo su camino, comprende que no es solo cuestión de sembrar en la tierra, sino también en las vidas de quienes lo rodean. Y esa siembra, al final, es lo que define la verdadera grandeza. Ahora es su turno. Si se sintieron inspirados por la transformación de Miguel, necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que estas transformaciones importan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.